Presidente, le agradezco la gentileza de esperar que este portavoz llegara de otra comisión y también al resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Señorías, en diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de debatir en esta comisión una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en aquella ocasión, sobre esta materia. 9 meses después, mi grupo parlamentario quiere insistir en la necesidad de retirar las llamadas concertinas del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Esta iniciativa se enmarca en una sensación que tiene mi grupo parlamentario, que no es otra de que las políticas desarrolladas tanto por el Gobierno del Estado como por la Unión Europea en su conjunto se están tomando desde una perspectiva únicamente de seguridad. Y esta no debe ser la única perspectiva que debe tenerse en cuenta cuando hablamos de fenómenos migratorios. Y no pretendo hablar desde una posición bonista, ni mucho menos. La perspectiva política y la perspectiva de desarrollo económico y social también deben tenerse en cuenta en el debate sobre la inmigración. Y no abordar el fenómeno de la inmigración desde estas tres perspectivas conjuntamente nos llevaría a realizar un análisis incorrecto de la situación y a adoptar medidas que no serían realmente efectivas. La proposición no de ley que hoy les traemos a la Comisión no pone en duda de que existe una necesidad de vigilancia coordinada de las fronteras, pero se requiere un enfoque integrado, además, con aspectos políticos y de fomento del desarrollo económico y social, y además, preferentemente, una política adoptada en consenso en el seno de la Unión Europea. Alguien decía de que en Europa tenemos una frontera común y políticas estatales de gestión de flujos migratorios, y es cierto, pero esa aseveración pone de manifiesto que necesitamos ya una política europea conjunta. Señorías, la proposición no de ley en lo que sí se manifiesta es en considerar que la utilización de concertinas en las rejas de Melilla o de Ceuta es de una crueldad sin medida que no puede ser aceptada como medida preventiva civilizada. Además de resultar, desde mi punto de vista, inefectiva, porque no evita que, como se está demostrando, muchas personas, a pesar de su instalación, continúen intentando cruzar la frontera. La Comisión Europea reaccionó contra la utilización de las concertinas en las rejas que rodean a Ceuta y Melilla. Las organizaciones no gubernamentales han denunciado su uso. Representantes, por ejemplo, de la Iglesia han manifestado su rechazo a las mismas y la opinión pública no concibe su uso. Fíjense que en ningún caso mi grupo pone en duda la necesidad de asegurar la seguridad en frontera, para nada, pero no puede aceptar que no exista cualquier otro método que permita sustituirlas, porque las concertinas atentan contra los derechos humanos más elementales y deben existir otros instrumentos, otros métodos que, sin menoscabo de la seguridad, no produzcan heridas graves. Debo decir que mi grupo parlamentario se ha preocupado mucho por este tema, como les decía, y 9 meses después de aquel debate que tuvimos en esta comisión a raíz de la proposición no de ley socialista, creemos que era importante volver a hablar de este tema. Este diputado formuló una pregunta al Gobierno sobre el tema de las concertinas y debo decir que en una respuesta muy extensa el Gobierno relata todas las partidas presupuestarias que se han gastado desde el año 2005 en relación a la instalación y mantenimiento y mejora de las concertinas en el perímetro fronterizo de España con Marruecos en las ciudades de Ceuta y Melilla. Les voy a decir que hay una frase que a mí, sinceramente, me pone los pelos de punta. Y es la siguiente. Cito: al tratarse de una medida de carácter pasivo, su instalación no produce lesión alguna por sí sola. Aquí acaba la cita. Yo creo que esta frase por sí sola ya quiere decir muchas cosas y creo que es importante que reaccionemos ante la instalación de estas concertinas en el perímetro fronterizo. Para acabar, muy recientemente leía un artículo de un conocido filósofo francés que recordaba el origen mitológico del nombre de nuestro continente. Aquella historia de la mujer fenicia de Tiro, Europa seducida por el dios Zeus transformado en toro y que la llevó a Creta a lomos. Y ese origen mitológico entronca con la concepción de que los padres fundadores de Europa tenían un continente abierto al mundo
patria del universal, y decía Levi, un continente que se niega a sí mismo si se convierte en una fortaleza. En estos momentos, la realidad que vivimos pone de manifiesto la imposibilidad de ser una fortaleza. Tampoco se conseguirá con las concertinas crear una fortaleza. La propia historia común y la larga construcción de Europa nos exigen no caer en el riesgo de negar nuestra voluntad de ser universales y ciudadanas del mundo, decía. Quiero avanzar que en este sentido se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Izquierda Plural. Quería decirle al Grupo de Izquierda Plural que, compartiendo plenamente su enmienda, creo que es importante que hoy únicamente votemos el texto que hemos presentado mi grupo y que es relativo a la retirada de las concertinas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Pico. Una enmienda ahí presentada a esta proposición de ley por el Grupo Parlamentario